Solemos pensar que la ciencia y la fe son fuerzas enemigas, destinadas a chocar irremediablemente en un debate sin fin. Nos han convencido de que la razón pura no deja espacio para la espiritualidad y de que cualquier mente brillante dedicada al rigor científico debe, por obligación, descartar la idea de un creador. Sin embargo, cuando nos asomamos a la frontera misma del conocimiento humano, donde la biología revela su máxima complejidad, esta aparente división se desmorona por completo. Para demostrar cómo el estudio profundo de la materia puede conducirnos directamente al asombro espiritual, un texto revelador nos comparte la confesión íntima de un gigante de la medicina moderna. A continuación, voy a leerte textualmente este pasaje. Inicio de la cita. Testimonio de un gran neurocirujano, Dr. Robert White, catedrático en la Universidad de Cleveland y director de su hospital. Para mí, la práctica de la medicina y la fe religiosa están indisolublemente ligadas. Oro mucho, sobre todo antes de efectuar una operación y después de terminarla. Al hacerlo, me siento apoyado por inagotables recursos que necesito y deseo. Es preciso suponer un intelecto superior, creador, para explicar la singularidad e individualidad del ser humano. Por mucho que lleguemos a saber del cerebro, jamás explicaremos satisfactoriamente el espíritu. Para mí resulta imposible dejar de creer que en el principio hubo una inteligencia autora de tal maravilla. El cerebro es algo sagrado, y al morir, las potentes entidades que contiene no dejan sin más de existir. La inteligencia, la personalidad, la memoria, solo escapan para hallar sustrato en otra dimensión, en otra vida. ¿Cómo está tu vida de oración? Fin de la cita. Fíjate en la inmensa humildad que irradia el testimonio de un hombre acostumbrado a tener la vida de sus pacientes literalmente en sus manos. Podría esperarse que un neurocirujano de su calibre, director de un hospital y catedrático prestigioso, confiara exclusivamente en su bisturí, en sus años de estudio y en su pulso milimétrico. Sin embargo, él reconoce con una honestidad desarmante que su pericia técnica no es suficiente. Al declarar que ora fervientemente antes y después de cada intervención para buscar el apoyo de recursos inagotables, nos está enseñando que la verdadera grandeza intelectual no consiste en creerse un Dios que domina la naturaleza, sino en reconocerse como un instrumento limitado que necesita conectarse con una fuerza superior para lograr su propósito de sanar. Resulta fascinante observar cómo el estudio minucioso del órgano más complejo del universo conocido, el cerebro humano, no lo alejó del misterio, sino que lo sumergió aún más en él. La ciencia puede mapear neuronas, medir impulsos eléctricos y localizar áreas de lenguaje o movimiento, pero el Dr. White señala un límite infranqueable. Jamás lograremos explicar satisfactoriamente el espíritu a través de puros procesos químicos. Esa singularidad que nos hace únicos, esa chispa de individualidad y conciencia, exige la existencia de una inteligencia creadora primordial. Es precisamente al diseccionar la maravilla anatómica del ser humano cuando este científico se rinde ante la evidencia irrefutable de que semejante obra de arte biológica no puede ser el simple resultado de un accidente cósmico, sino el diseño sagrado de un autor supremo. La reflexión alcanza su punto más trascendental cuando aborda el misterio de la muerte física. Para un médico que constantemente enfrenta la fragilidad de la vida, la conclusión a la que llega no es el vacío o la nada. Asegurar que potentes entidades como la inteligencia, la personalidad y la memoria no dejan de existir sin más al detenerse el corazón es una afirmación poderosísima de esperanza. Entender que nuestra esencia simplemente escapa para hallar sustrato en otra dimensión cambia por completo nuestra perspectiva sobre nuestra propia existencia y sobre el adiós a nuestros seres queridos. No somos simples máquinas biológicas destinadas al polvo y al olvido. Somos portadores de un espíritu eterno, albergado temporalmente en un cerebro milagroso que sirve como puente entre lo material y lo infinito. Comprender que incluso las mentes más racionales y preparadas del planeta necesitan nutrir su dimensión espiritual nos obliga a cuestionar duramente nuestra propia soberbia cotidiana. A veces, inmersos en profesiones o rutinas infinitamente menos complejas que una cirugía cerebral, nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo para orar o que ya hemos superado esa necesidad infantil.
Por eso, para cerrar esta profunda reflexión, te propongo un reto absolutamente íntimo y directo para tu día de hoy, respondiendo a la contundente pregunta final del texto. Analiza con honestidad brutal cómo está tu conexión con lo trascendente. Hoy, toma la decisión consciente de hacer una pausa total antes de iniciar tu tarea más importante de la jornada. Cierra los ojos, silencia el ruido externo y dedica unos minutos a pedir sabiduría, fortaleza y humildad a esa inteligencia superior, demostrando con ese sencillo acto que estás dispuesto a abrirle la puerta a esos recursos inagotables que tu espíritu necesita urgentemente para afrontar los desafíos de la vida.